En los días antiguos, cuando el Señor había escogido a Israel como su pueblo especial, resonó en medio del campamento una voz que no era de hombre, ni de príncipe, ni de juez, sino del mismo Dios eterno. Aquel pueblo que había visto abrirse el mar en dos, que había caminado en tierra seca mientras las aguas se alzaban como muros a derecha e izquierda, y que había contemplado al ejército egipcio ser derrotado bajo la mano poderosa de Jehová, ahora se encontraba ante un monte que humeaba, temblaba y ardía con la presencia divina. El monte Sinaí estaba cubierto por densas nubes, y los truenos resonaban como recordatorio de que no se trataba de una asamblea común, sino de un encuentro entre el Creador del universo y las criaturas que Él había escogido para sí. Allí, en medio de rayos, fuego y estremecimiento, Dios comenzó a dar leyes a su pueblo. No eran reglas ligeras, inventadas por hombres para sostener costumbres pasajeras, sino mandamientos santos, perfectos y eternos, emanados directamente del corazón del Altísimo. Entre aquellas leyes que fueron entregadas con solemnidad, se encontraba un aspecto que podría parecer, a simple vista, pequeño o trivial: la distinción entre los alimentos que el pueblo podía consumir y aquellos que debía rechazar. Sin embargo, lo que para el ojo humano podía parecer insignificante, para Dios era un recordatorio profundo de su santidad y de la separación que debía existir entre Israel y las demás naciones. El Dios que formó cada bestia del campo, cada ave del cielo y cada criatura que se mueve en los mares, se tomó el tiempo de hablar con detalle sobre cuáles de ellas podían ser recibidas con gratitud y cuáles debían ser apartadas como inmundas. Era una enseñanza que alcanzaba hasta lo más cotidiano, la mesa diaria. Así, desde el primer bocado, el pueblo debía recordar que pertenecía a un Dios santo. No era simplemente una dieta, no era un régimen humano de salud, sino un mandamiento espiritual que reflejaba la santidad de aquel que los había rescatado de Egipto. El pueblo escuchaba con atención mientras Moisés transmitía lo que el Señor le había mostrado. Cada palabra era recibida como fuego ardiente que penetraba en sus corazones. Era la voz del legislador eterno, estableciendo límites claros, lo puro y lo impuro, lo permitido y lo prohibido. Y así, en medio del desierto, se levantó la enseñanza que marcaría a Israel por generaciones enteras. La ley de los alimentos no estaba desconectada de la santidad del pueblo. No era un mandamiento aislado, sino parte de un conjunto de instrucciones que revelaban el carácter santo de Dios. El Señor mismo lo declaró: «Sed santos, porque yo soy santo», y para enseñar esa santidad, usó incluso lo que el hombre comería o dejaría de comer. De esta forma, la vida del israelita quedaba completamente bajo la dirección divina, desde el sacrificio en el altar hasta el alimento en su plato. Así fue como el Señor estableció una línea de separación que no podía ser quebrantada sin consecuencias. Comer lo que Él había prohibido era una afrenta contra su santidad. Obedecer su palabra, incluso en lo más pequeño, era una muestra de fidelidad y reverencia. El pueblo debía entender que no había aspecto de la vida que quedara fuera del dominio de Dios. La voz de Jehová resonaba fuerte y clara. La mesa de Israel debía ser distinta a la de los pueblos paganos. Mientras las naciones se entregaban a toda clase de comidas sin discernimiento, los hijos de Israel debían apartarse, incluso en lo que ingerían, como un recordatorio constante de que habían sido escogidos para ser diferentes. El mismo acto de sentarse a comer debía convertirse en un ejercicio de obediencia y santidad. Así, cada vez que un israelita rechazaba la carne de un animal inmundo, no estaba siguiendo una costumbre humana, sino honrando la voz del Dios que lo había sacado de la esclavitud. Cada vez que apartaba de su mesa lo que Jehová había prohibido, estaba recordando que su vida pertenecía a un Dios santo y que ese Dios se interesaba por cada detalle de su existencia. Y es así como la ley de los alimentos prohibidos no puede entenderse como un simple código dietético, sino como un testimonio de la santidad de Dios y de su poder para marcar a su pueblo con una señal inconfundible. Desde ese momento en el desierto, Israel aprendió que no había nada demasiado pequeño para quedar fuera del gobierno de Dios. El comer y el beber, actos comunes para cualquier hombre, se convirtieron en terreno sagrado donde se reflejaba la obediencia y la fidelidad al Creador.
El relato sagrado nos lleva, entonces, a contemplar este primer cuadro con reverencia, un pueblo recién nacido en libertad, escuchando por primera vez la voz del legislador eterno y recibiendo mandatos que no solo regulaban lo espiritual y lo ceremonial, sino también lo cotidiano, porque para el Señor todo está bajo su dominio y en todo debe reflejarse su santidad. Israel se encontraba ante un Dios que no compartía su gloria con nadie y que no permitía que su pueblo viviera como las naciones. La distinción entre lo puro y lo impuro sería la marca visible de un pueblo diferente, apartado y consagrado, que incluso en el acto de comer recordaría su pacto con el Altísimo. Antes de que Moisés subiera al monte Sinaí, antes de que la ley fuera grabada en tablas de piedra, ya el Señor había establecido una diferencia entre lo puro y lo impuro. Esta verdad no comenzó en el desierto con Israel, sino que sus raíces se remontan a los días más antiguos de la historia, cuando la tierra fue juzgada por el diluvio y solo un hombre halló gracia delante de Dios, Noé. El relato del Génesis nos presenta una escena solemne. La maldad de los hombres se había multiplicado sobre la faz de la tierra. Los pensamientos de sus corazones eran de continuo solamente al mal. Y el Señor, que escudriña las profundidades del alma, miró la corrupción y decretó el juicio. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Pero en medio de aquella sentencia de destrucción, Dios escogió a Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones, para preservar vida y levantar un nuevo comienzo después del juicio. Fue en ese contexto que por primera vez se nos muestra con claridad la diferencia entre los animales limpios e inmundos. El Señor dijo a Noé: «De todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra». Aquí se nos revela que la distinción no nació en la mente de los hombres ni en costumbres culturales, sino en la voluntad eterna del Creador. Antes de que existiera un pueblo llamado Israel, ya el Dios del cielo había señalado qué criaturas serían aceptas y cuáles serían apartadas. El arca de Noé, que se levantaba como refugio en medio de las aguas del juicio, se convirtió en un testimonio viviente de esta separación. Allí, en los compartimientos de madera revestidos de brea, convivían juntos animales limpios e inmundos, pero separados en número y propósito. Los limpios, en mayor cantidad, no solo sobrevivirían al diluvio, sino que servirían también para los sacrificios de adoración. Los inmundos, limitados a un par, solo tendrían continuidad en la tierra por causa de la misericordia divina, pero no para el altar del Señor. Cuando las aguas cubrieron la tierra y borraron todo vestigio de vida, aquella diferencia ya había marcado una línea. Noé, al descender del arca tras largos meses de espera, no actuó según su propio criterio, sino siguiendo la instrucción recibida. El relato sagrado nos dice que edificó un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. El humo de aquel sacrificio subió a los cielos como olor grato, y Jehová se agradó en su corazón. He aquí el fundamento de todo lo que más tarde Israel recibiría como ley en el Sinaí. Lo limpio no era un invento de los hombres, sino una categoría establecida desde el principio por Dios mismo. Lo inmundo no era cuestión de costumbre, sino de decreto divino. Y aquel sacrificio de Noé, hecho solo con animales limpios, fue acepto delante del Señor, dejando claro que lo inmundo jamás podría presentarse como ofrenda agradable en el altar. Con el paso de los siglos, la humanidad se multiplicó de nuevo sobre la faz de la tierra. Los pueblos que descendieron de los hijos de Noé siguieron caminos diversos, olvidando al Dios que les había dado vida tras el juicio. Cada nación comenzó a levantar sus ídolos, a inventar sus ritos y a comer sin discernimiento lo que su apetito les demandaba. Pero el Dios eterno guardaba su plan. Había decidido apartar un pueblo entre las naciones, un pueblo que llevaría su nombre y que reflejaría su santidad en medio de un mundo corrompido. Ese pueblo sería Israel, descendencia de Abraham, heredero de la promesa. Y cuando el tiempo fue cumplido, el Señor los rescató de Egipto con brazo fuerte y les entregó su ley en el Sinaí. Allí, lo que ya se había mostrado a Noé se detalló con precisión. ¿Qué animales serían considerados limpios, aptos para la mesa del pueblo santo?
y cuáles serían declarados inmundos, prohibidos para siempre. Lo que en los días de Noé era una distinción general, ahora se convirtió en una enseñanza escrita y clara para las 12 tribus. Dios no dejaba lugar a dudas, lo limpio y lo inmundo tenían definición exacta en su palabra. El propósito era el mismo que en los días del diluvio: preservar la santidad del pueblo y enseñarle que incluso en lo más cotidiano debía reflejar la obediencia al Señor. Cada vez que Israel escuchaba la lectura de estas leyes, debía recordar que no se trataba de mandamientos nuevos, sino de principios eternos, manifestados ya en los primeros tiempos. Lo limpio y lo inmundo no eran categorías arbitrarias, sino expresiones de la santidad divina. Y así como Noé ofreció en el altar solo lo limpio, Israel debía llevar a su mesa únicamente lo que Dios había santificado. La historia nos muestra entonces un hilo continuo. Desde los días del diluvio hasta la ley en el Sinaí, el mismo Dios ha mantenido la misma distinción. No es invención de sacerdotes ni tradición de hombres, sino mandato eterno del Creador. Y el pueblo que había sido rescatado con sangre de cordero debía aprender que no podía vivir como las naciones, ni en sus ritos, ni en sus sacrificios, ni siquiera en sus alimentos. Así, en esta segunda escena contemplamos el origen solemne de la diferencia entre lo puro y lo impuro. La mano de Dios, que cerró la puerta del arca en los días de Noé, es la misma que escribió las tablas de la ley en el Sinaí. El mismo Señor que aceptó el olor grato de los animales limpios ofrecidos en sacrificio, es el que más tarde ordenó a Israel: esta es la ley de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. De esta manera, Israel no recibía un mandato nuevo, sino la confirmación de una verdad eterna: que Dios ha separado lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, desde los días antiguos, y ahora como pueblo suyo debían caminar bajo esa distinción, recordando siempre que la obediencia no era un acto parcial, sino total. Aun el alimento en su mesa debía estar marcado por el sello de la santidad divina. Cuando Moisés se presentó delante del pueblo para declarar la palabra de Jehová, levantó su voz en medio de la congregación y pronunció con claridad los decretos que Dios había establecido acerca de los animales terrestres. El Señor, que formó al hombre del polvo de la tierra y dio aliento a toda criatura que se mueve, se dignó a descender a los detalles de la vida cotidiana para mostrar su santidad. Y así habló, diciendo cuáles bestias serían para alimento del pueblo santo y cuáles debían ser rechazadas para siempre. De entre los animales que hay en la tierra, estos podréis comer. Todo el que tiene pezuña hendida y rumia, éste comeréis. Con estas palabras comenzó el mandato. La señal de la pezuña partida y el acto de rumiar se convirtieron en el sello de lo permitido. Eran dos señales claras, visibles, inequívocas, que permitían al pueblo distinguir sin error lo que era limpio de lo que era inmundo. De esta manera, animales como la vaca, la oveja, la cabra y el ciervo fueron declarados aptos para la mesa del pueblo escogido. Estos eran conocidos ya desde la antigüedad como bestias útiles, provechosas, que alimentaban y sostenían la vida humana con pureza. Cada vez que un israelita veía una oveja en el redil, no solo reconocía una fuente de lana y alimento, sino también un recordatorio de la bondad divina que había dado al hombre criaturas limpias para sostener su vida. Pero junto con la lista de lo permitido, el Señor estableció con igual claridad lo prohibido. Porque no todo animal que rumia, ni todo el que tiene pezuña, podía ser contado entre los limpios. Algunos tenían una señal, pero les faltaba la otra, y eso los hacía impuros ante los ojos de Dios. Así se declaró inmundo al camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. También el conejo y la liebre, porque rumian, pero su pezuña no está dividida. Y el cerdo, que tiene pezuña hendida mas no rumia, fue contado entre los inmundos, abominación para Israel, prohibido aún tocar su cadáver. ¡Qué solemnidad en estas palabras! El Dios que conoce las profundidades del mar y los secretos de los cielos se detiene para marcar con detalle la diferencia entre un animal y otro. No era un capricho, sino una enseñanza profunda.
Lo limpio y lo inmundo no se determinan por la mirada humana ni por el criterio del hombre, sino por la voz del Altísimo. Israel debía aprender a depender de esa voz en todo, incluso en lo que comía. El Señor añadió también la prohibición de tocar los cuerpos muertos de los animales inmundos. No bastaba con no comerlos, incluso su contacto era impuro. De esta manera, Israel entendía que lo que Dios llama inmundo debía ser completamente apartado, sin trato, sin cercanía, sin mezcla con lo santo. No había terreno intermedio, lo inmundo no podía convivir con lo limpio, y la santidad debía guardarse en todo momento. Imaginemos al pueblo escuchando estas palabras en el desierto. Para ellos que venían de Egipto, estas ordenanzas eran extrañas, porque los egipcios comían sin distinción muchos de estos animales prohibidos. El cerdo, en particular, era común en las naciones paganas, pero ahora Israel lo veía convertido en símbolo de lo que debía ser rechazado. El mandato divino no solo regulaba la dieta, sino que marcaba una frontera entre la vida de las naciones y la vida del pueblo santo. Aun en lo que comían, debían mostrar que pertenecían a Jehová. El tiempo pasó, y estas leyes fueron escritas, repetidas, enseñadas a los hijos y a los hijos de los hijos, generación tras generación. Los israelitas aprendieron a reconocer los animales limpios y a apartarse de los inmundos. No era simplemente un asunto de costumbre, cada comida se transformaba en un acto de obediencia, cada rechazo en un testimonio de fidelidad. El rebaño de ovejas se convirtió en símbolo de bendición. La vaca, que daba leche y sustento, fue reconocida como don de Dios. El ciervo y la cabra fueron también recordados como parte de lo permitido, pero junto a ellos la figura del cerdo permanecía como señal de abominación, un recordatorio constante de lo que no debía tocarse ni comerse. Y así, lo que comenzó como un mandato en el monte se transformó en parte inseparable de la identidad de Israel. Cuando los pueblos vecinos miraban su vida, se sorprendían de ver cómo aún en la mesa eran distintos. Porque mientras los demás compartían carne de camello, conejo o cerdo, Israel los rechazaba con firmeza, obedeciendo la voz de su Dios. Esa obediencia los distinguía, los separaba y mostraba que eran un pueblo consagrado. No era un asunto de preferencia, sino de santidad. La mesa de Israel debía ser un reflejo de su pacto con Dios. Y cada vez que un padre instruía a su hijo sobre qué carne podía comer y cuál debía rechazar, no estaba transmitiendo una tradición humana, sino un mandamiento que venía del cielo. La distinción entre los animales limpios e inmundos era, al mismo tiempo, una enseñanza y un recordatorio: sed santos, porque yo soy santo. Así, en esta tercera escena, la palabra del Señor resuena con fuerza. La santidad debía gobernar aún los detalles más pequeños de la vida. Los animales terrestres fueron divididos con claridad, y el pueblo no podía ignorar esas señales. Pezuña hendida y rumiar, dos marcas sencillas, pero cargadas de significado eterno. Lo que cumplía esas señales podía ser tomado con gratitud, lo que no, debía ser apartado con reverencia. El pueblo, al escuchar, entendió que no había lugar para la confusión. El Dios que abrió el mar, el Dios que envió maná del cielo, es el mismo que se detiene a decir qué animales pueden o no ser comidos. La vida entera de Israel estaba bajo su gobierno, y aún en la tierra y en el polvo, en las bestias que caminan bajo el sol, se reflejaba la voz solemne del Altísimo. Cuando el Señor habló a Moisés y a Aarón acerca de las criaturas que se mueven en las aguas, su voz resonó con la misma autoridad con que creó los mares en el principio. Así como separó el mar de la tierra en la obra de la creación, así también quiso separar lo puro de lo impuro en lo profundo de las aguas. La palabra divina descendió con claridad: de todo lo que está en las aguas, de todos los mares y de todos los ríos, estos comeréis, todo lo que tiene aletas y escamas. Con esta orden sencilla y solemne, el Señor trazó una línea definida entre las criaturas de los mares y ríos. No todo lo que vive en las aguas era apto para su pueblo, sino solamente aquello que llevaba sobre sí las señales que él había establecido, aletas y escamas. Dos marcas claras, visibles, que no dejaban lugar a confusión.
El israelita que caminaba junto al río o veía extenderse el mar, sabía entonces qué podía tomar con libertad y qué debía rechazar con temor. Los peces que tenían ambas señales, como el salmón que nada contracorriente, la trucha plateada que brilla bajo la corriente de los ríos, o el pez que se desliza en cardúmenes bajo la superficie del mar, podían ser recibidos con gratitud porque llevaban la marca de lo limpio. Su carne se convertía en alimento permitido, en bendición provista por la mano del Creador, pero al mismo tiempo el Señor advirtió con severidad: todo lo que no tiene aletas ni escamas en los mares y en los ríos, de todo lo que se mueve en las aguas y de todo ser viviente que está en ellas, tendréis en abominación. Así quedaron prohibidas para siempre las criaturas marinas que no mostraban las señales de limpieza. El pueblo debía apartarse de ellas con rigor, pues Jehová las había declarado inmundas. Así, el vasto mundo de las aguas se dividió delante de Israel. Mientras las naciones vecinas comían de todo sin discernimiento, los hijos de Dios tenían una regla fija que les guiaba. El pez con aletas y escamas era permitido, todo lo demás era abominación. Y en esa palabra quedaban incluidos animales como el tiburón, que aunque poderoso en las aguas, carece de escamas verdaderas, el bagre, que reposa en los ríos turbios y no tiene escamas, los moluscos y mariscos como el pulpo, la sepia y el calamar, los crustáceos como el camarón, el cangrejo y la langosta marina. Ninguno de ellos podía ser recibido en la mesa del pueblo santo, pues el Señor mismo los había apartado como inmundos. ¿Qué enseñanza solemne se revela en esto? El hombre, guiado por su apetito, podría ver en ellos alimento, pero Dios, en su sabiduría, los declaró impropios. La diferencia no dependía del gusto ni de la tradición de los pueblos, sino de la voz divina. Así, cada vez que Israel veía las aguas y contemplaba la diversidad de criaturas que en ellas se movían, debía recordar que no todo lo creado era para su mesa, solo lo que llevaba las señales de santidad podía ser tomado, lo demás debía ser rechazado. Los mares, que parecían inagotables en su riqueza, se convertían en un campo de discernimiento espiritual. El pescador israelita, al lanzar sus redes, debía separar con cuidado lo que era limpio de lo inmundo. No bastaba con que el pez viniera en abundancia. Lo que no tenía escamas ni aletas debía volver al mar. El acto de la pesca se transformaba así en un ejercicio de obediencia, donde cada red recordaba que Jehová había puesto límites. Las naciones paganas, vecinas de Israel, se entregaban con ansias a comer todo lo que salía del mar. En Egipto y Fenicia, en las costas de Tiro y Sidón, era común ver las mesas servidas con moluscos y mariscos, como manjares deseados por los hombres. Pero Israel debía apartarse de todo ello. El pueblo escogido no podía imitar las costumbres de las naciones, porque lo inmundo, aunque fuera apetecible a los ojos, era abominación delante de su Dios. En las fiestas de los pueblos, cuando se servían banquetes llenos de mariscos, Israel debía abstenerse, y en esa abstinencia se hacía visible su identidad como nación santa. No era un simple acto dietético, sino un testimonio constante de que su vida estaba gobernada por la palabra divina. Lo que otros comían con deleite, ellos lo rechazaban en obediencia. El Señor no solo prohibió el comer, sino también el contacto con los cuerpos de las criaturas inmundas del mar. Serán abominación, no comeréis de su carne, y abominaréis sus cuerpos muertos. La advertencia era clara, incluso el trato con ellas debía evitarse. En esto Israel aprendía que lo inmundo no debía tener parte ni lugar en la vida del pueblo santo. Y así, generación tras generación, los hijos de Israel transmitieron estas palabras. Cuando los niños preguntaban a sus padres por qué no podían comer lo que veían en las mesas de otros pueblos, la respuesta era solemne: porque Jehová lo ha declarado inmundo. Así se formaba la identidad del pueblo en lo más cotidiano, a través de los alimentos, de los mares, de los ríos, de lo que se tomaba o se rechazaba. Cada pez limpio, con aletas y escamas, se convertía en un recordatorio de la bendición divina. Cada criatura inmunda que era apartada y rechazada recordaba al pueblo la santidad de su Dios. El mar, vasto e insondable, se transformaba en una escuela de obediencia, donde el pueblo aprendía a distinguir entre lo puro y lo profano.
Así, en esta cuarta escena, la voz del Señor se eleva con autoridad sobre las aguas, declarando, esto comeréis y esto no comeréis. Y con esas palabras, Israel aprendió que aun en los misterios del mar, donde los ojos humanos no pueden ver todo lo que se mueve en las profundidades, el Dios eterno había puesto su marca de distinción, porque la santidad de Dios no se limita a los cielos, ni a la tierra seca, sino que se extiende también a los mares y a los ríos. Lo limpio y lo inmundo no son cuestión de opinión, sino de decreto divino, y el pueblo, obedeciendo, aprendía que su Dios gobierna sobre todo lo creado en las aguas, en la tierra y en el aire. La voz de Jehová no se detuvo en las bestias de la tierra, ni en las criaturas del mar. También se extendió hacia los cielos, donde vuelan las aves bajo la bóveda azul. Porque el Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, también formó las aves del firmamento. Y así como hizo distinción en el suelo y en las aguas, quiso también marcar diferencia en lo que volaba sobre las alas del viento. El mandato fue claro. No todas las aves podían ser recibidas en la mesa del pueblo santo. Algunas fueron apartadas como limpias y aceptas, mientras que otras fueron declaradas abominación y prohibidas para siempre. En este decreto, una vez más, Israel aprendía que nada quedaba fuera de la santidad divina, ni lo que camina, ni lo que nada, ni lo que vuela. El libro de Levítico enumera solemnemente las aves prohibidas, y la lista resuena como eco de la voz de Dios. Estas tendréis en abominación de las aves. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano y las diversas especies de halcones. Todas estas aves de rapiña, que se alimentan de carne muerta o cazan con ferocidad a otras criaturas, fueron apartadas como inmundas. El pueblo no podía probar su carne, ni permitir que formaran parte de su alimento. Se añadieron también los cuervos y sus especies, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán. Luego se nombraron el búho, el somormujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, las garzas, la abubilla y el murciélago. Cada una de estas aves fue declarada abominación para Israel. Su sola mención en la lista del Señor era un recordatorio solemne. Lo que yo llamo inmundo, no lo comerás. Las razones de esta prohibición se hallaban en la misma naturaleza de estas aves. Muchas de ellas eran carroñeras, alimentándose de cadáveres y despojos. Otras eran depredadoras, derramadoras de sangre. Otras, asociadas en las naciones paganas a prácticas idolátricas y supersticiosas. Dios, en su santidad, apartó de su pueblo todo lo que se relacionara con impureza, con muerte, con idolatría. Por contraste, las aves limpias, aunque no listadas con el mismo detalle, eran aquellas que servían para el sustento y que incluso podían ser ofrecidas en sacrificio en el altar de Jehová. Entre ellas se contaban la paloma, el pichón y las aves domésticas que servían de alimento legítimo. El mismo hecho de que la paloma fuese usada como sacrificio en los holocaustos y en las purificaciones mostraba que era contada entre las limpias. Así, mientras las naciones paganas podían considerar banquete el comer buitre, cuervo o halcón, Israel debía apartarse. En la mesa de los hijos de Dios no había lugar para carne de aves impuras. Cada vez que una de estas criaturas alzaba vuelo sobre el campamento, el pueblo recordaba las palabras solemnes de la ley. Será abominación para vosotros. En este mandamiento se veía otra vez la santidad de Dios reflejada en lo cotidiano. Los cielos, que parecían dominio lejano, también quedaban bajo la ley divina. Y cada vez que el pueblo levantaba los ojos y contemplaba a las aves en su vuelo, debía recordar que incluso allí Dios había marcado lo limpio y lo inmundo. La lista era larga, y no había lugar para la confusión. Dios había hablado con detalle, mencionando una por una las aves que no podían tocarse. El pueblo debía aprenderlas, memorizarlas, transmitirlas a sus hijos, de manera que nadie se equivocara, porque el error en esta materia no era ligero. Comer de lo inmundo significaba contaminarse delante del Señor. Y así, cuando los padres enseñaban a los niños, les repetían los nombres solemnes.
El águila no comerás, ni el buitre, ni el cuervo, ni la cigüeña, ni el murciélago. Y los pequeños, escuchando con reverencia, aprendían desde la niñez a distinguir lo que era permitido de lo que era prohibido. La educación misma estaba marcada por la santidad de Dios. En las naciones vecinas, estas aves eran a menudo usadas en ritos oscuros. El búho y el murciélago se asociaban con tinieblas y supersticiones. El halcón y el águila eran venerados como símbolos de poder. El ibis, en Egipto, era considerado sagrado y se ofrecía a dioses falsos. Pero para Israel, todas ellas eran inmundas, abominación, y no podían ser comidas ni veneradas. Así, el pueblo aprendía a apartarse de toda contaminación, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. La paloma, en cambio, volaba como símbolo de paz, pureza y aceptación. Era el ave que descendió en figura sobre el Mesías en el Jordán. Siglos después, y era también la que Noé soltó desde el arca para anunciar el fin del diluvio. Entre las aves, la paloma se destacó como señal de limpieza, de obediencia y de comunión con Dios. De esta manera, el Señor enseñaba a Israel que la diferencia entre lo puro y lo impuro no era una invención humana, sino un decreto eterno. En la tierra, en el mar y en los cielos, Él había establecido su palabra y el pueblo debía obedecer. No podían elegir según su apetito, ni imitar a las naciones, debían someterse a la voz del Santo. Y así, en esta quinta escena, los cielos se convierten en un campo de santidad. Las aves que vuelan sobre la faz de la tierra, que anidan en los montes, que cruzan el aire con sus alas extendidas, se dividen entre lo acepto y lo abominable. Israel, mirando al cielo, debía recordar que aún allí la voz de Dios había puesto una frontera. Lo que Jehová declaró limpio podía ser recibido con gratitud. Lo que él declaró inmundo debía ser rechazado con firmeza. Y así, desde lo profundo del mar hasta lo alto de los cielos, la creación entera quedaba bajo la autoridad del Creador, y la vida del pueblo escogido era moldeada por su palabra eterna. La voz de Jehová, que ya había establecido la diferencia entre las bestias de la tierra, las criaturas del mar y las aves de los cielos, se extendió también hacia los seres más pequeños, aquellos que se arrastran sobre la tierra y que vuelan en enjambres bajo el sol. Porque el Dios eterno, que formó lo grande y lo majestuoso, también es Señor de lo diminuto. Nada escapa a su mirada, y aun los insectos y los animales pequeños quedaron bajo el decreto de su santidad. En medio de las ordenanzas dadas a Israel, se declaró con claridad: todo insecto alado que anda sobre 4 patas tendréis en abominación. La palabra fue severa, y el pueblo entendió que la mayoría de los seres pequeños que revoloteaban o se arrastraban no podían formar parte de su alimento. Aquellos diminutos cuerpos que se movían en enjambre sobre la tierra, aunque abundantes, no debían ser tocados ni comidos. Pero el Señor, en su sabiduría, estableció también una excepción. Entre los insectos, solo se permitían aquellos que, además de sus patas comunes, tenían zancas para saltar sobre la tierra. Así, los diferentes tipos de langostas, los saltamontes, los grillos y las especies semejantes fueron declarados limpios. Su carne podía ser tomada como alimento sin culpa, porque llevaban la marca del permiso divino. Todo lo demás, sin embargo, debía ser apartado. Los insectos que no cumplían con esta condición fueron declarados inmundos: moscas, mosquitos, escarabajos, gusanos, orugas, cucarachas, ciempiés y toda clase de seres que se movían en enjambres. Eran abominación para Israel. Ningún hijo del pacto podía probarlos sin contaminarse, porque el Señor lo había prohibido. El pueblo debía aprender a mirar con discernimiento incluso lo pequeño. No bastaba con discernir entre el buey y el camello, entre el pez limpio y el inmundo, o entre la paloma y el buitre. Aun los diminutos insectos que revoloteaban sobre las flores o se escondían en la tierra eran objeto de la santidad divina. El Señor enseñaba así que su gobierno abarca lo grande y lo pequeño, lo visible y lo escondido, lo alto y lo bajo. Junto con los insectos, se añadieron también las prohibiciones acerca de los animales pequeños que se arrastran sobre la tierra.
En la palabra del Señor fueron enumerados: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Todos estos fueron declarados inmundos para Israel. Ninguno de ellos debía comerse, y su contacto mismo traía impureza. La ley fue estricta. Si alguno de estos animales muertos caía sobre un utensilio, éste quedaba impuro y debía ser quebrado o purificado con agua. Si caía sobre el grano que se guardaba en almacén, ese grano quedaba contaminado. Si tocaba agua en vasijas, esa agua debía ser derramada. Así enseñaba Jehová al pueblo que lo inmundo no solo debía evitarse en la mesa, sino también en la vida diaria. El contacto con los cuerpos muertos de estos pequeños animales traía impureza que debía ser limpiada con rigor. Israel debía vivir consciente de esta realidad. Un simple ratón muerto, hallado en medio del campamento, no era asunto trivial. Para los ojos humanos, podía parecer cosa pequeña e insignificante, pero para el Señor era un recordatorio solemne de que lo inmundo no podía tener lugar entre su pueblo. Lo que Dios había declarado abominación debía ser tratado como tal. Las naciones vecinas, ignorantes del mandamiento de Dios, no hacían distinción. Muchos pueblos del desierto comían lagartos y reptiles, y en tierras lejanas era común el uso de insectos como alimento. Pero Israel debía apartarse de todo esto. Lo que otros llamaban comida, ellos debían llamarlo abominación. Lo que en las mesas extranjeras podía ser servido como manjar, para ellos debía ser rechazado con temor, porque así lo había dicho Jehová. Cada ordenanza de este tipo enseñaba a Israel que la santidad no se limita a los grandes actos, sino que alcanza los detalles de la vida cotidiana. El insecto que vuela, el lagarto que se arrastra, el ratón que merodea en la oscuridad, todos ellos eran lección viva de la separación que Dios exige entre lo puro y lo impuro. El pueblo debía aprender a vivir en constante vigilancia. Un simple contacto con lo inmundo requería purificación. Cada día, cada acción, cada objeto del hogar estaba bajo la mirada de Dios. El mandamiento enseñaba así al pueblo que la santidad debía guardarse sin interrupción. La vida no se dividía en sagrada y común. Toda la existencia estaba bajo el dominio de Jehová. Cuando los hijos de Israel se sentaban en sus mesas, recordaban que no todo lo que volaba en el aire ni lo que se movía en la tierra podía formar parte de su alimento. Su dieta estaba marcada por la palabra del Señor, y cuando caminaban por el desierto y veían enjambres de insectos revoloteando sobre la arena, recordaban que lo inmundo debía ser rechazado. De generación en generación, los padres enseñaban a sus hijos: no comerás de lo que se arrastra en la tierra, ni de lo que vuela sin las señales que Dios ha dado, porque Jehová lo ha declarado inmundo. Y así, desde la infancia, los hijos aprendían a reconocer que el Dios de Israel es un Dios de detalles y que nada, ni aun lo más pequeño, queda fuera de su santidad. De esta manera, en la sexta escena, contemplamos la voz solemne de Dios extendiéndose hasta lo diminuto. Los insectos y los pequeños animales, que a los ojos humanos podrían parecer despreciables o sin importancia, fueron incluidos en la ley divina como recordatorio de que la santidad de Jehová es absoluta. Lo limpio y lo inmundo no son cuestión de tamaño ni de apariencia, sino de decreto eterno, y el pueblo santo debía obedecer, aun en lo más pequeño, para reflejar la santidad de aquel que los había escogido. Después de haber enumerado lo limpio y lo inmundo entre las bestias, los peces, las aves, los insectos y los animales pequeños, la voz de Jehová se eleva con un decreto que da sentido a todo lo anterior. No se trata únicamente de alimentos ni de reglas dietéticas. El centro de la ley es la santidad. La diferencia entre lo permitido y lo prohibido apunta a un principio eterno. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Con estas palabras, la ley de los alimentos se convierte en un llamado a la identidad del pueblo. No se trataba de un simple código de salud o de costumbres, sino de un recordatorio constante de quién era Israel y quién era su Dios.
Cada vez que el israelita rechazaba lo inmundo y recibía lo limpio, estaba proclamando con sus actos que pertenecía a un Dios santo, distinto de los ídolos y de los pueblos paganos. La santidad de Dios es absoluta. No hay sombra de impureza en él, ni mezcla de luz con tiniebla. Por eso, el pueblo escogido debía reflejar esa pureza en cada aspecto de su vida. La separación entre lo limpio y lo inmundo enseñaba, de manera tangible, que Israel no podía vivir como las demás naciones. La mesa, el hogar, el campamento entero debían estar marcados por la diferencia. Sed santos, porque yo soy santo. Esta frase no era un simple consejo, sino un mandato que se repetía como un eco solemne en la memoria de Israel. Dios no pedía a su pueblo algo opcional, les ordenaba reflejar su propia naturaleza. Así como el Dios eterno es santo, apartado de toda impureza, así su pueblo debía apartarse de lo que él había declarado inmundo. El pueblo debía recordar continuamente que habían sido sacados de Egipto, de una tierra de idolatría y de mezcla, donde se comían animales inmundos y se veneraban criaturas prohibidas. El llamado de Jehová era una vida distinta, separada, gobernada por su palabra. La obediencia a las leyes alimenticias no era, pues, un asunto trivial, sino un acto de fidelidad al Dios que los había rescatado con mano poderosa. Cada vez que el israelita se abstuviera de lo inmundo, estaba proclamando: yo no me pertenezco a mí mismo, pertenezco al Dios Santo. Cada elección en la mesa era un recordatorio de la redención y del pacto. El acto de obediencia más simple se convertía en testimonio de identidad y fidelidad. Este principio de santidad no solo ordenaba lo que se comía, sino también lo que se tocaba y cómo se vivía. Si un cuerpo inmundo caía sobre un objeto, el objeto debía purificarse o destruirse. Si una persona tocaba lo que era abominable, quedaba impura hasta la tarde y debía lavarse. Todo esto enseñaba que lo santo y lo profano no podían mezclarse, que la impureza debía ser reconocida y apartada. El campamento de Israel, extendido en el desierto, debía ser un reflejo de la santidad de Dios. Allí no podía entrar lo que él había declarado inmundo. Así, día tras día, generación tras generación, la vida entera del pueblo quedaba marcada por este principio: ser santos, porque su Dios es santo. El contraste con las naciones era evidente. Mientras los pueblos paganos vivían sin discernimiento, entregándose a todo lo que ofrecía la tierra y los mares, Israel se abstenía. Y esa abstinencia era su testimonio. El mundo podía llamarlo restricción, para Israel era obediencia. El mundo podía llamarlo privación, para Israel era honra a su Dios. En esta santidad, Israel hallaba también protección. Lo que Dios había declarado inmundo no solo era abominación espiritual, sino también peligro para la vida física. Pero más allá de la salud o el bienestar, lo principal era la obediencia. El pueblo no debía obedecer porque entendiera todas las razones, sino porque su Dios había hablado. El llamado a la santidad iba más allá del alimento. Era un principio que envolvía todo: el culto, la conducta, las palabras, los pensamientos. La ley de los animales era una escuela, un entrenamiento diario, para que Israel aprendiera a discernir, a separar, a vivir en obediencia. Así, lo pequeño preparaba el corazón para lo grande. Quien era fiel en apartar lo inmundo en la mesa, aprendía a apartar lo inmundo en la vida entera. Sed santos, porque yo soy santo. Esta frase debía resonar en las tiendas del campamento, en las reuniones de las familias, en el corazón de cada hombre y mujer. Porque el Dios que caminaba en medio de ellos, que guiaba con columna de nube y fuego, era santo. Y si él era santo, su pueblo no podía vivir en mezcla ni impureza. El israelita, al mirar las leyes de los animales, debía reconocer que no se trataba de una carga, sino de un privilegio. El hecho de que Dios les hablara con tanto detalle mostraba que eran su pueblo especial, escogido entre todas las naciones.
Ninguna otra nación había recibido tal instrucción. Solo Israel tenía la palabra directa del Dios Santo, que se interesaba en lo que comían, tocaban y hacían. Así, la santidad no era un concepto abstracto, sino una realidad que se vivía día tras día. Cada comida, cada utensilio, cada contacto con lo inmundo era una ocasión para recordar quién era su Dios y quiénes eran ellos. Y esa memoria constante era lo que los preservaba como nación apartada. En esta séptima escena, el corazón de la ley se revela con claridad. No es el camello, ni el cerdo, ni el pescado, ni la paloma en sí mismos. Es la voz de Dios que se alza sobre todas estas cosas, para declarar: yo soy Jehová, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la raíz, el fundamento, el motivo de todas las distinciones. La vida del pueblo debía reflejar el carácter de su Dios, y su obediencia debía ser testimonio de que caminaban en pacto con el Santo de Israel. En el campamento de Israel, cada día amanecía con la conciencia de que la vida entera estaba regida por la palabra de Jehová. No era posible separar lo cotidiano de lo sagrado, pues cada acción, por pequeña que fuera, debía realizarse bajo la sombra de la santidad. Así, las leyes sobre lo limpio y lo inmundo no eran un decreto distante, escrito en tablas frías, eran una realidad viva, presente en cada hogar, en cada mesa, en cada paso del pueblo santo. Cuando las familias se reunían para preparar el alimento, la primera pregunta no era sobre el sabor, ni sobre la abundancia, sino sobre la pureza. ¿Es esto que vamos a comer permitido por el Señor? Los animales que se sacrificaban para el sustento debían ser revisados con cuidado. Si no tenían la señal del casco hendido y no rumiasen, no podían tocarse. Si salían del mar y no tenían aletas ni escamas, debían rechazarse. Si volaban y estaban entre la lista de lo prohibido, eran apartados como abominación. Así, la mesa de cada hogar se convertía en un altar de obediencia. El acto de preparar y compartir los alimentos no era mera costumbre, sino una proclamación diaria de fidelidad. El padre de familia, al instruir a sus hijos, les recordaba con solemnidad las palabras de Jehová: este comerás, y este no lo comerás, y este no lo comerás. Y la repetición continua de estos mandamientos grababa en la mente de los pequeños la realidad de la santidad. No solo en la mesa, sino en el cuidado del hogar entero, la distinción entre lo limpio y lo inmundo se hacía presente. Si un animal impuro caía muerto dentro de una vasija, esa vasija debía quebrarse. Si tocaba el agua almacenada, esa agua debía ser derramada. Si un utensilio era contaminado, debía ser purificado con agua o destruido. De este modo, la vida diaria estaba llena de recordatorios de la pureza que Dios exigía. El campamento entero funcionaba bajo esta vigilancia santa. Las tiendas no podían albergar inmundicia. El contacto con cuerpos muertos traía impureza, y quienes eran contaminados debían lavarse, esperar hasta la tarde y quedar apartados del resto. El pueblo aprendía así que la impureza no podía ignorarse ni esconderse, debía reconocerse y tratarse conforme a la palabra de Jehová. Las leyes de lo limpio y lo inmundo se convirtieron en una cerca de protección alrededor del pueblo escogido. Mientras las naciones vecinas vivían sin discernimiento, comiendo lo que hallaban y tocando lo que deseaban, Israel permanecía separado. Esa separación era evidente para todos. El extranjero que visitaba el campamento podía notar de inmediato que este pueblo no vivía como los demás. La mesa, los hogares, las prácticas de limpieza, todo hablaba de un Dios que demandaba santidad. En el mercado, cuando se intercambiaban productos con otras tribus o con pueblos cercanos, el israelita debía examinar con cuidado lo que compraba. Si veía carne de cerdo, debía rechazarla. Si se le ofrecía pescado sin escamas, debía negarse. Esa constante atención entrenaba al pueblo para discernir, para no aceptar lo que las demás naciones aprobaban. Así, la obediencia diaria se volvía un muro contra la asimilación y la idolatría. Incluso en tiempos de viaje, en el desierto,
La distinción se mantenía. Si encontraban un animal muerto en el camino, nadie debía tomarlo para comer, aunque otros pueblos lo hicieran. Lo inmundo no podía ser permitido en la vida de Israel. De este modo, cada jornada se volvía un ejercicio de obediencia. Los niños crecían bajo esta disciplina, aprendían a identificar los animales permitidos, a rechazar lo prohibido, a vigilar la limpieza de sus hogares. Lo que al principio parecía una carga, pronto se volvía costumbre, y lo que era costumbre se transformaba en identidad. Así, la ley no solo regulaba la alimentación, sino que formaba el carácter de una nación santa. El pueblo de Israel entendía que estas leyes no eran arbitrarias, sino una señal del pacto. Mientras las demás naciones se entregaban a la idolatría y a la confusión, ellos vivían bajo una regla clara: lo que Dios llamó inmundo, inmundo sería para siempre. Esa convicción daba firmeza y sentido a su vida diaria. En los días de fiesta y de reunión, cuando se acercaban al tabernáculo, estas distinciones cobraban aún más fuerza. Nadie podía presentarse delante de Jehová en estado de impureza. La preparación para el culto comenzaba en la mesa, en el hogar, en la limpieza del cuerpo y de las vasijas. Así, la adoración misma estaba entrelazada con la obediencia a las leyes de lo limpio y lo inmundo. El campamento santo, rodeado de la nube de la presencia divina, se convirtió en un testimonio vivo. Cada decisión diaria: qué comer, qué tocar, qué evitar, cómo limpiar, cómo enseñar a los hijos, era una declaración pública de que Israel no pertenecía a sí mismo, sino a Jehová. Y así, la vida común se transformaba en liturgia, la rutina en obediencia, lo ordinario en reflejo de lo eterno. Este modo de vida generaba también un profundo contraste. Las naciones podían burlarse o criticar, pero Israel sabía que no estaba llamado a agradar a los hombres, sino a obedecer a su Dios. La diferencia era su gloria y la obediencia su escudo. Lo que para el mundo era despreciable, para ellos era señal de pacto. En esta octava escena contemplamos cómo la ley de lo limpio y lo inmundo penetraba hasta lo más íntimo de la vida cotidiana de Israel. No era una regla lejana, sino una presencia constante, un recordatorio diario de que ellos eran un pueblo apartado. Su mesa, sus hogares, sus mercados, sus viajes, sus fiestas, todo quedaba marcado por la voz solemne de Jehová. Y así, la obediencia en lo pequeño se convertía en testimonio en lo grande. Israel vivía como pueblo santo, porque su Dios es santo. El Señor había dado mandamiento claro: lo limpio debía distinguirse de lo inmundo, lo santo de lo profano. Israel conocía ya la lista de animales permitidos y prohibidos, conocía las reglas acerca del contacto con cuerpos muertos, y había escuchado el decreto solemne: sed santos, porque yo soy santo. Sin embargo, estas ordenanzas no quedaban en un plano teórico, tenían consecuencias reales en la vida del pueblo. La obediencia traía bendición, y la desobediencia traía impureza y castigo. Cada vez que un israelita obedecía, apartándose de lo inmundo, estaba honrando el pacto. La obediencia era recibida como olor grato delante de Jehová, y el campamento permanecía limpio. El pueblo podía acercarse al tabernáculo con confianza, sabiendo que había guardado la palabra de su Dios. La bendición se extendía sobre las familias, la paz llenaba las tiendas, y la presencia divina permanecía en medio de ellos. Pero cuando alguno transgredía, cuando alguno probaba lo que Dios había prohibido, el resultado era distinto. Aunque lo hiciera en secreto, la impureza contaminaba, y el Señor, que todo lo ve, no dejaba pasar por alto la desobediencia. El pecador quedaba inmundo, separado de la congregación, y debía purificarse según la ley. Si no lo hacía, corría el riesgo de ser cortado de su pueblo. El contacto con lo inmundo era tratado con la misma seriedad. Quien tocaba un cuerpo muerto sin purificarse quedaba impuro, y si en su descuido se presentaba en el tabernáculo, traía ofensa contra el santuario. Así enseñaba el Señor que lo santo no puede mezclarse con lo profano, y que la desobediencia, por más pequeña que pareciera, era una afrenta contra el Dios
3 veces santo. Las consecuencias no eran solo individuales. Si la impureza se extendía en el campamento y no se trataba con rigor, todo el pueblo quedaba en peligro. El Dios que habitaba en medio de Israel no toleraba inmundicia en su presencia. Por eso las leyes eran dadas con tanta solemnidad, porque la santidad del pueblo determinaba la permanencia de la presencia de Jehová entre ellos. En la historia de Israel se vieron ejemplos claros de cómo la obediencia traía bendición y la desobediencia traía juicio. Cuando el pueblo escuchaba la voz de Dios y guardaba sus mandamientos, prosperaban en el camino, sus enemigos eran derrotados y la tierra prometida se acercaba más. Pero cuando desobedecían y se contaminaban con lo inmundo, venía sobre ellos disciplina, derrota y castigo. El Señor no permitía que su pueblo se mezclara con las prácticas paganas de las naciones. Muchas de esas prácticas incluían comer animales prohibidos y ofrecerlos en sacrificios a los ídolos. Si Israel hubiera imitado esas costumbres, habría profanado el pacto. Por eso, la desobediencia a las leyes alimenticias no era un asunto de comida solamente, sino un símbolo de idolatría y traición contra Jehová. El corazón del pueblo debía aprender a temer la palabra del Señor en lo pequeño y en lo grande. Si alguien despreciaba lo que parecía un mandamiento menor, mostraba en su interior rebeldía contra el dador de la ley. Y si era fiel en lo mínimo, esa fidelidad mostraba reverencia al Dios que había hablado. Así, la obediencia o la desobediencia no se medían por el tamaño del mandamiento, sino por la actitud hacia la voz de Jehová. La desobediencia traía también consecuencias visibles en la comunidad. El impuro debía ser apartado, y esa separación generaba vergüenza y dolor. La persona sabía que había fallado, y todos reconocían la necesidad de purificación. Así, la disciplina enseñaba al pueblo entero a no tomar a la ligera la santidad de Dios. El contraste entre bendición y maldición se hacía evidente. El obediente vivía en paz, con conciencia limpia, caminando en comunión con su Dios. El desobediente vivía en impureza, apartado, cargando la vergüenza de haber transgredido el pacto. Esta diferencia enseñaba a Israel que la obediencia siempre era el camino de la vida, y la desobediencia el camino de la muerte. El principio se repetía una y otra vez. No os contaminéis con nada de esto, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Así, la obediencia era respuesta de gratitud por la redención recibida. Quien había sido librado de la esclavitud no podía volver a esclavizarse a lo inmundo. En los días de peregrinación por el desierto, las consecuencias eran inmediatas y visibles. La nube de la presencia de Dios guiaba al pueblo, y todos sabían que si la santidad se rompía, la ira divina podía manifestarse. La obediencia mantenía la comunión, la desobediencia abría la puerta al juicio. Así, Israel aprendía que la santidad no era opción, sino requisito vital para caminar con su Dios. En esta novena escena, la enseñanza se eleva clara como el sonido de una trompeta. Obedecer es vivir, desobedecer es morir. No hay neutralidad entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. El pueblo debía escoger cada día, con cada acto, con cada comida, con cada contacto, si honraría al Dios santo, o si profanaría su nombre. Y las consecuencias de esa elección no eran livianas. De ellas dependía la bendición o la maldición, la vida o la muerte, la comunión o la separación. Al concluir este recorrido por las leyes de los animales limpios e inmundos, la Escritura nos deja ver el propósito mayor detrás de cada detalle. Que el pueblo de Dios entendiera que Él es santo, y que esa santidad debía reflejarse en todas las áreas de su vida. No se trataba únicamente de qué comer y qué evitar, sino de grabar en el corazón del pueblo un principio eterno. Lo santo debe apartarse de lo profano, lo limpio de lo inmundo, lo escogido de lo común. El Señor no dejó espacio a la confusión. Al final del capítulo 11 de Levítico, tras enumerar lo permitido y lo prohibido, se levanta la conclusión solemne.
Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Con estas palabras, la ley se cierra con claridad, como un sello que define al pueblo. La diferencia debía ser marcada siempre. No había lugar para mezcla, no había espacio para confusión. El pueblo de Israel, redimido de Egipto, debía vivir con esta distinción como testimonio constante de que pertenecían a un Dios santo y celoso. La conclusión, por tanto, no es solamente práctica, sino teológica y espiritual. Dios quería que su pueblo aprendiera a discernir. La vida no debía vivirse en desorden, sino bajo la luz de su palabra. La obediencia diaria a estos mandamientos moldeaba una conciencia sensible, capaz de distinguir entre lo santo y lo profano, entre la vida y la muerte, entre lo que agrada y lo que desagrada al Señor. Israel debía llevar esta enseñanza en su corazón y transmitirla a las siguientes generaciones. Los padres enseñarían a los hijos, y los hijos a sus descendientes, para que la memoria de lo limpio y lo inmundo no se borrara jamás. Así, la santidad se preservaría a lo largo de los siglos y la identidad del pueblo sería protegida contra las influencias de las naciones. El Dios de Israel no deseaba que su pueblo se confundiera con el resto. Ellos eran su heredad, su porción especial, su pueblo escogido. Las leyes de los animales eran un recordatorio constante de esa elección. Cada vez que un israelita se abstenía de comer lo inmundo, estaba proclamando: «Yo pertenezco a Jehová». Cada vez que obedecía en lo pequeño, afirmaba su identidad como pueblo apartado. Estas leyes también anunciaban una verdad mayor, que el hombre necesita ser purificado para estar en comunión con un Dios santo. Lo inmundo no puede entrar en la presencia divina. Así como el pueblo debía apartarse de lo prohibido, así también el corazón humano necesita apartarse de la impureza espiritual para vivir en cercanía con el Señor. La distinción entre lo limpio y lo inmundo se convertía, entonces, en un símbolo permanente de la necesidad de pureza. Israel aprendía por medio de su vida diaria que Dios demanda obediencia y santidad en cada detalle. No había lugar para descuido ni para indiferencia. Cada vasija, cada alimento, cada contacto debía estar bajo la mirada de la ley. En la conclusión de estas ordenanzas, la voz de Jehová se levanta clara: Él es santo, y su pueblo debe ser santo. Esta es la raíz, la esencia y la razón de todas las diferencias. No es el animal en sí, ni la carne, ni el sabor, es el Dios que se ha revelado, y que ha decidido morar en medio de un pueblo apartado para sí. La santidad es el fundamento de todo. Así, al recorrer estas escenas, hemos contemplado cómo la ley de lo limpio y lo inmundo no fue un mero listado de reglas, sino un sistema completo que transformaba la vida del pueblo y lo distinguía de todas las naciones. En sus comidas, en sus hogares, en sus mercados, en sus fiestas y en su adoración, Israel estaba marcado por la diferencia, porque el Dios que habitaba en medio de ellos era santo. El mensaje final resuena con fuerza: «Sed santos, porque yo soy santo». Esa voz sigue viva en las páginas de la Escritura, recordándonos que el Dios de Israel no cambia y que su santidad permanece por los siglos de los siglos. Y así concluye esta narración, solemne sobre los animales limpios e inmundos, sobre las leyes de pureza y sobre el principio eterno de la santidad. Que esta historia bíblica quede grabada en la memoria de quienes aman las Escrituras, como testimonio de que todo lo que Dios ordena tiene un propósito y un sentido profundo. No olvides suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe para seguir descubriendo las maravillas y misterios de la palabra de Dios, narrados con solemnidad y profundidad.